Intro Revista Psicotube edición 6 año 8. Bienvenido estimable psicotuber, al más reciente número de nuestra bien amada revista. Hoy te traemos el especial del Día del Padre. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach, mentor, escritor y emprendedor. En la presente edición nos dividiremos en 4 partes como de costumbre. En nuestro primer artículo te traemos un texto titulado ¿Tienes dificultades con las figuras paternas y de autoridad? Pues no puedes quedarte sin resolverlas, en el cual reflexionaremos acerca de las figuras paternas y de autoridad vigentes en cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, nuestros posibles conflictos con los susodichos, y acerca de la importancia de resolver estas que nos aquejan para nuestro bienestar humano y social. En nuestro segundo artículo te traemos a otro pionero de Gestalt, como lo es Laura Perls, en el cual estudiaremos su vida, legado y aportes, así como su carrera profesional y clínica por demás explicitada. En nuestro tercer artículo te traemos un cuento anónimo llamado El cazador de dragones con una enseñanza y belleza acorde con su escritura. En nuestro cuarto artículo y final te traemos un texto titulado Cuando la desobediencia es la opción más correcta. En dicho texto reflexionaremos acerca de lo que implica tanto la obediencia como la desobediencia, y cuando esta última vendría siendo la más indicada bajo cuáles circunstancias específicas, culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más, gracias Hispanoamérica por todo el apoyo y crecimiento recibido. Esperamos haber correspondido a tanta amabilidad y generosidad de parte de ustedes con nuestro trabajo y esfuerzo constante para su educación y entretenimiento. Una vez más, gracias y que Dios los bendiga. ¿Tienes dificultades con las figuras paternas o de autoridad? Pues no puedes quedarte sin resolverlas. Todos en esta vida nos hemos desarrollado con figuras de autoridad a quienes emular, respetar y de las cuales aprender. Son figuras paternas y de autoridad de las cuales hemos podido cimentar nuestras bases tanto individuales como colectivas dentro de nuestro marco de vida como tal. Pero ¿qué sucede cuando tenemos problemas con las figuras de autoridad, de los cuales hayan podido afectar tanto nuestra madurez como desarrollo, así como nuestras relaciones con los más cercanos a nuestro entorno cotidiano? Definamos pues los conceptos como son. La definición de una figura de autoridad está relacionada con la capacidad legítima que tiene una persona para ejercer el poder, ya sea de organización y control dentro del ámbito al cual pertenece. De esta forma, las figuras de autoridad tienen la responsabilidad de preservar el orden dentro del contexto en el cual actúan, y para ello pueden asignar tareas, dirigir recursos, tomar decisiones y velar por el cumplimiento de las reglas. Aunque la mayoría de las figuras de autoridad en la sociedad son elegidas o consensuadas por el colectivo, pueden existir casos que autoridades impuestas por sí mismas, por terceros o por la ley, brinda justicia. A través del ejercicio de las distintas autoridades se puede lograr un equilibrio justo en el colectivo. El poder de las autoridades puede, por tanto, ser útil para garantizar la distribución, basada en la equidad y la justicia, de las ventajas y desventajas, tareas y otros aspectos de la vida en comunidad. Dirige la organización. Las figuras de autoridad dentro de una organización son un elemento clave en el cumplimiento de sus objetivos. Las decisiones que toman las autoridades pueden afectar el rumbo y desempeño de la organización, por lo tanto, llevan un alto nivel de responsabilidad. De manera que las autoridades de esa corporación se encargan de dirigir, planear o supervisar el cumplimiento de las metas planteadas. Refuerza valores. El control que ejercen las figuras de autoridad sobre las personas permite reforzar los valores y principios que conforman la sociedad. Por medio de los reconocimientos públicos o por acciones punitivas, según sea el caso, se puede promover el comportamiento positivo y corregir las conductas negativas. Además, las autoridades pueden fungir como modelo a seguir en las actitudes, lineamientos y conductas valorables y justas. Orienta el grupo. Cuando las personas reconocen cuáles son las figuras de autoridad dentro de un área de especialización determinada, puede aceptar sus opiniones, ideas y experiencias como referencia para trazar sus propias exploraciones. En ese sentido, los expertos y especialistas sobre determinadas materias pueden orientar, inspirar y motivar al grupo, a través de sus puntos de vista, dictámenes o por su propio trabajo. Resuelve conflictos.
En los casos en los cuales se presenta una situación de conflicto en el colectivo, las autoridades pueden intervenir para resolver la controversia de forma rápida y efectiva. Pueden hacer evaluaciones y diagnósticos del porqué de la incidencia para tomar correctivos que eviten una situación similar y garantizar la paz. Por otro lado, las autoridades son capaces de tomar decisiones, aplicar correcciones y sanciones para resolver el conflicto suscitado entre las partes. El Estado. Uno de los principales ejemplos de figuras de autoridad en la sociedad es el Estado. La ley y la Constitución le otorgan el poder de control al Estado, quien debe garantizar la seguridad, la paz y las libertades de los ciudadanos dentro de su territorio. El poder del Estado se distribuye en sus distintos órganos que ejercen las principales funciones estatales como la legislativa, administrativa y judicial. Así, el presidente, los diputados o los ministros son ejemplos de figuras de autoridad en el país del cual se trate. En los estados democráticos, el pueblo reconoce y delega el poder en el Estado quien actúa en representación de los ciudadanos. Sin embargo, pueden existir autoridades autocráticas en países totalitarios que imponen su poderío por medio de la fuerza. Cuerpos policiales. Dentro de las autoridades estatales se pueden mencionar los cuerpos de seguridad, militares y policiales como ejemplos de figuras de autoridad en el Estado. Estos cuentan con el reconocimiento legal de sus funciones y competencias. Son, por tanto, las figuras de autoridad en la calle, encargadas de mantener el orden y de velar por la seguridad de la nación y los ciudadanos. Las personas admiten y acatan las instrucciones de estas autoridades por mandato legal y por convicción en su beneficio de seguridad. Jueces. Otros de los ejemplos de autoridades estatales son, sin duda, los jueces y órganos jurisdiccionales. Estos son los encargados de impartir justicia y de resolver los conflictos entre los particulares. Sus decisiones son respetadas y acatadas por los ciudadanos quienes aceptan y reconocen su idoneidad y preparación para la aplicación del derecho y la justicia en la sociedad. La familia. La familia es una institución social compuesta por un colectivo de personas, vinculadas por lazos consanguíneos o afectivos, que permite el desarrollo y educación de sus miembros. Como base principal de la sociedad, dentro de las familias también existen ejemplos de figuras de autoridad en la casa. Los padres, abuelos, tíos y otros miembros se pueden configurar como autoridades familiares que ejercen funciones de educación, orden y dirección. Las autoridades religiosas. De los ejemplos de figuras de autoridad en la sociedad se erige la Iglesia como uno de los más representativos. Las personas, en el ejercicio de su fe, reconocen y se subordinan a las autoridades que dirigen y organizan al culto o religión a la cual pertenecen. De esta forma, los sacerdotes, pastores o rabinos se configuran como figuras de autoridad dentro del colectivo religioso al cual pertenecen, y cuentan con las competencias y responsabilidades de instruir, orientar y acompañar en la fe de los feligreses. Figuras académicas. En el ámbito académico también se encuentran figuras de autoridad en la escuela, universidades y otras instituciones educativas. Estas autoridades ejercen funciones de control, orden y formación. De esta forma, los directores de escuelas, decanos y rectores universitarios tienen la responsabilidad de organizar la estructura educativa de esa institución. Por otro lado, los educadores, profesores y maestros son autoridades frente a los estudiantes, quienes acatan y aceptan los conocimientos, directrices y orientación en el proceso formativo del cual forman parte. Corporaciones. Las empresas y corporaciones, para su correcto funcionamiento, requieren de figuras de autoridad que tomen las riendas del negocio, organicen al personal y tomen decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos comerciales. De esta forma, presidentes, directivos y gerentes son buenos ejemplos de figuras de autoridad dentro de una empresa determinada, ya que son los encargados, entre otras funciones, de hacer cumplir las normas y los procedimientos propios del plan de producción. Deportivas. Dentro de las comunidades deportivas también pueden encontrarse figuras de autoridad que se encargan de implementar las normas que rigen para los distintos clubes deportivos y disciplinas de competencia. Además, en los equipos los entrenadores, árbitros y directores técnicos se erigen como autoridades que velan por el desempeño de los atletas en las distintas competencias deportivas. Definitivamente, las figuras de autoridad en la vida en social cumplen un papel importante en el desarrollo de las aptitudes, comportamientos y valores de los ciudadanos.
Dentro de cada contexto, ya sea familiar, laboral, deportiva o cultural, las distintas autoridades se encargan de mantener el orden y la disciplina, y fomentan los principios que forjen mejores individuos y profesionales. Link fuente, https://www.5noticias.com/figuras-de-autoridad profesores o maestros. Además de enseñar asignaturas en concreto, los profesores o maestros también son una figura de autoridad encargada de transmitir a los alumnos valores, técnicas y conocimientos aplicables a la vida cotidiana. La función pedagógica ayuda al aprendizaje del alumno, para que éste adquiera los conocimientos necesarios para participar en la sociedad de la mejor manera posible. Los docentes deben de comprometerse con el entorno social formando a sus alumnos para que estos adquieran valores y que se rijan por un código ético. El docente tiene la responsabilidad y el compromiso de formar a las generaciones futuras con cualidades que les permitan ser ciudadanos, que tengan claros cuáles son sus deberes y sus derechos. Tiene que conseguir formar a ciudadanos humanistas, con una actitud crítica y responsable con el entorno que les rodea. Padres y madres. Los padres y madres son la primera figura de autoridad con la que se encuentra un individuo. No solo son los encargados de cubrir las necesidades básicas, sino que tienen el deber de formar a los individuos para su contacto con la sociedad. Es muy importante en la vida de un individuo, que aprenda cuáles son los límites que le están permitidos. Esto empieza por los límites que imponen los padres a sus hijos. Estos límites siempre tienen que ser razonables y deben cumplirse. En la sociedad en la que vivimos, donde el tiempo cada vez es un recurso más escaso, debemos de ser consecuentes con las limitaciones que les imponemos a nuestros hijos. Si imponemos una regla en casa, los padres deben enseñar a sus hijos que las reglas están para cumplirlas y que no se pueden saltar ni siquiera en ocasiones especiales. Las reglas deben cumplirse y los individuos deben acostumbrarse a cumplir las que se imponen desde las figuras de autoridad. Link fuente, https://www.laifde.com/figuras-de-autoridad-, dentro de lo cual podemos definir y derivar figuras paternas. Vamos a definir figuras paternas a los roles de autoridad primaria y secundaria, ya sea formados tanto por el padre y la madre como tales, además de otros posibles miembros de la familia a considerar, tíos, abuelos y demás, y de entre los secundarios, tenemos a profesores, tutores y maestros, sacerdotes y otras figuras religiosas, gobernantes, jefes dentro del ámbito laboral, por citar algunos de entre los tantos posibles. Algunas veces se presenta el trastorno de oposición desafiante, el cual lleva a muchos niños y adolescentes a rebelarse contra las autoridades pertinentes, lo cual se puede tratar con medicación y las terapias adecuadas y requeridas. Aprendemos también de cómo nuestros padres y otros familiares muestran respeto por sus autoridades inmediatas. Los tiempos y la gente afectada por los mismos cambian y esto genera relaciones familiares disfuncionales y de autoridad como desafiante y rebelde. De entre los estilos de autoridad podemos claramente definir. Estilo acusador, es un patrón autoritario basado en el guión, yo soy quien manda aquí. El acusador se considera mejor que los demás, y se comunica con tensión, su voz es dura. Podemos imaginarlo señalando al otro con el dedo. Se siente eficaz en base a la obediencia conseguida. Si fuimos educados en base a este modelo de familia, es probable que nos manejemos mal con personas autoritarias, tal vez evitemos la confrontación o, por el contrario, tal vez nos agrade la batalla, y busquemos los conflictos. Temor. Estilo aplacador, su guión se basa en la idea, solo vivo para hacerte feliz. Usa un tono de voz congraciador, tratando de agradar al otro. Adopta una actitud de mártir y podemos imaginarlo arrodillado frente al otro. Las personas que recibieron mensajes de personas aplacadoras pueden convertirse en pequeños tiranos. Seres que exigen cualquier capricho, puesto que siempre recibieron esas atenciones en su infancia. También podemos encontrar personas que se identifiquen con el estilo aplacador y que presenten baja autoestima al tiempo que aceptan el maltrato del otro sometiéndose a todo tipo de órdenes. Culpa, estilo calculador, es la persona que lo racionaliza todo, su guión tiene que ver con la idea, si pienso lo suficiente, evitaré el dolor.
Son personas que no demuestran sus emociones tal vez porque sienten miedo de ellas. Las personas que recibieron este tipo de autoridad pueden presentar un patrón de preocupación por ser perfectos y controlarlo todo. Tal vez busquen estar seguros al 100% de que las cosas saldrán como quieren y es posible que sientan una gran responsabilidad y miedo al fracaso. Paranoia, envidia, estilo distractor, nunca están donde tienen que estar y sus palabras no tienen que ver con lo que está pasando. Tienen la sensación de no importar a nadie y viven acompañados de una gran soledad. Nada es seguro con el distractor, buscan divertir al otro con lo que un niño podría sentirse tan desorientado que no sabría qué hacer, ni cómo actuar frente a la vida, sobre todo, cuando esta no es divertida y nos pone a prueba. Su guión es, lo importante es divertirse, desorientación, autoridad niveladora. Frente a estos estilos poco eficientes de educación, Virginia Satir propuso un tipo de comunicación más congruente, a la que llamó niveladora. Una familia nutricia se comunica de modo más empático y creativo que fomenta una autoestima elevada, una comunicación directa y clara, con reglas humanas, flexibles y susceptibles de ser cambiadas si es preciso. La comunicación niveladora facilita un enlace con la sociedad abierto y confiado. Esta autoridad depende de los aprendizajes que le proporciona la vida misma y de las actualizaciones que hace de esos nuevos conocimientos. Ejerce, por decirlo de alguna manera, un liderazgo creativo que se va reajustando a medida que los entornos cambian. Quizás todo esto parece difícil, si nuestras experiencias fueron dolorosas. La buena noticia, sin embargo, es que siempre existe la esperanza de que cambie tu vida, porque tienes la capacidad de aprender cosas nuevas. Link fuente, https://www.cetebreu.es/tu-relación-con-la-autoridad-. Lo importante aquí por destacar es que debemos acatar nuestra autoridad interna antes que la de los demás. Claro, esto aplica para los adultos con patrones de personalidad más o menos definidos dentro de lo que madurez se refiere. Y siempre ser coherentes entre lo que somos y lo que hacemos, entre lo que decimos y ponemos en práctica, suele ser la principal clave para el liderazgo y autoridad sana y niveladora. Una persona que tiene una relación antagónica o malsana con las figuras de autoridad puede describirse como que tiene un problema de autoridad. En algunos casos, estas personas tienden a antagonizar y resentir cualquier figura de autoridad que encuentren, independientemente de la legitimidad de la autoridad de esa persona. En otros casos, un individuo puede demostrar una sumisión extrema e inapropiada en sus interacciones con figuras de autoridad. Ambos tipos de comportamientos son problemáticos y pueden causar problemas importantes para la persona con un problema de autoridad. La evidencia de esta mentalidad a veces se puede encontrar en niños a los que se les diagnostica un trastorno negativista desafiante y, si no se les controla, los niños con problemas de autoridad pueden desarrollar un trastorno de la personalidad en la edad adulta. Si bien no es inusual que las personas se irriten por la autoridad de vez en cuando, algunas personas demuestran un patrón de problemas de autoridad a lo largo de su vida. Estas personas pueden, por ejemplo, tener dificultades para mantener un trabajo porque resienten a sus superiores y no cooperan en el trabajo. La persona con un problema de autoridad hará esto incluso si su jefe es una persona razonable y está haciendo solicitudes razonables. El problema no es con el jefe como ser humano, sino con la posición de autoridad que ocupa. Una persona con un problema de autoridad puede encontrar imposible trabajar bajo la dirección de otra persona y puede elegir la incertidumbre del desempleo o los trabajos temporales en lugar de someterse a la autoridad de un supervisor. Por otro lado, algunas personas con un problema de autoridad pueden reaccionar ante la autoridad sometiéndose incluso a demandas irrazonables. Estos individuos pueden estar muy interesados en evitar conflictos o temerosos de las consecuencias de desafiar a la autoridad. Desafortunadamente, no todas las figuras de autoridad son benignas y este exceso de cumplimiento puede causar problemas importantes para quienes tienen este tipo de problema de autoridad. Ya sea que el problema de autoridad de una persona se manifieste en un conflicto sin sentido o en un exceso de cumplimiento.
Tener problemas con la autoridad puede poner en peligro la carrera y las relaciones de una persona e incluso puede provocarle problemas legales. Las personas que reconocen estos rasgos en sí mismas pueden obtener ayuda y cambiar tanto sus actitudes como su comportamiento al trabajar con un consejero o terapeuta competente. Link fuente: https://espiegato.com/que-es-un-problema-de-autoridad. Para finalizar, recuerde que las figuras de autoridad y paternas son compuestas por su humanidad, dado el caso de las instituciones por grupos humanos que los rigen, también se equivocan. Muchas veces ponemos a los aparatos estatales en el lugar de un Dios y los adoramos como tales, y solemos ver a los contrarios como enemigos. Recuerde que para ya sea ayudar o educar a otras personas en sus procesos de crecimiento, hacer un buen trabajo, o ya sea mantenerse a flote con una buena salud emocional, mental, espiritual y colectiva, pues necesitamos limar todas nuestras asperezas con los representantes de autoridad disponibles, figuras paternas, el aparato estatal y sus pertinentes instituciones, el sistema educativo representado de nuestra sociedad, la iglesia y las instituciones religiosas, y de ser necesario y tuvieras que arreglártelas con el mismísimo Dios en espíritu. Así que en Revista Psicotub, con motivo del Día del Padre, te deseamos que arregles estos asuntillos de importancia para poder caminar derecho y avanzando hacia adelante. Psicobiografías. Laura Peirce. Nace en 1905 Laura Peirce, cuyo nombre original era Lord Posner. Nació en Fessenheim, Alemania. Estudió psicología en la Universidad de Frankfurt am Main. Recibió su doctorado en ciencias. Entre sus profesores tuvo a Gelb, Kurt Goldstein, Max Berheimer y a los filósofos Paul Tillich y Martin Buber. Conoció a Fritz Perls cuando ambos trabajaban en el Instituto Psicológico de Frankfurt, donde estaban de asistentes de Goldstein. Después de completar su formación como psicoanalista, empezó su análisis didáctico con Frieda von Reichmann y más tarde con Karl Landauer. Posteriormente empezó a ejercer como psicoanalista en su propia consulta en Berlín, haciendo supervisión con Otto Fenichel. Pero su vida fue interrumpida por la subida del nazismo y en 1933, ya casada con Fritz Perls, huyen primero a Ámsterdam y más tarde a Sudáfrica. En Sudáfrica, tanto ella como su marido trabajan como psicoanalistas y mantienen una buena relación de amistad con Smuts y otros intelectuales sudafricanos. Es aquí cuando se empieza a fraguar la terapia gestal, llamada en este momento terapia de la concentración, como una crítica al psicoanálisis, y se publica el primer libro, Ego o Yo, Hambre y Agresión, firmado solo por Fritz, pero pensado y teorizado y escrito por los dos. En el prólogo de la primera edición, Fritz concedió a Laura algunos créditos por comentarios y aportes. En realidad fueron su principal herramienta para organizar su teoría. También reconoció que Laura había escrito algunos capítulos. Cuando Peirce decide emigrar a los Estados Unidos, Laura se queda en Sudáfrica con los dos hijos de ambos, Renate y Stephen. Pero en 1947, ella y sus hijos fueron a reunirse con Fritz, empezando a trabajar entre los psicoterapeutas refugiados en Manhattan. Peirce inmediatamente cedió a su mujer sus pacientes más pobres. Laura Peirce siempre había sido una mujer independiente. Tras 17 años de matrimonio con un hombre que era una mezcla de profeta y atorrante, había aprendido a cuidarse sola. Ninguno de los Peirce había sufrido mucho con la larga separación. Él tenía su vida y ella la suya. Vivíamos en mundos paralelos, decía Fritz, con relativamente pocas experiencias límite de peleas violentas y de amor. Ella nunca lo contradijo. Fritz fue quien tuvo las intuiciones básicas de la nueva terapia, a menudo como reacciones hostiles contra sus maestros. El principal aporte de Laura consistió en sentar las bases domésticas y culturales. Aunque no pertenecía a la profesión médica, era mucho más culta que Fritz. Aparte de aprender psicología y psicoanálisis, había estudiado los clásicos en un gymnasium y filosofía moderna, Husserl y Heidegger. Leía griego y latín, sabía literatura y era bailarina y madre. Fritz Perls
Fritz y Laura Perls llegaron a muchas de las mismas ideas por diferentes caminos. Fritz sacó su énfasis de la armadura corporal de su trabajo con Reich. Laura extrajo el suyo de los enfoques del movimiento y la danza moderna de Dalcroze y Lowland. Fritz formuló el concepto de las resistencias orales como una crítica al punto de vista freudiano tradicional, mientras que Laura comprendió el succionar, morder y masticar tras amamantar y destetar a sus propios hijos. En esa época, Fritz todavía usaba el diván analítico, sentándose como Freud fuera de la vista del paciente. Laura trabajaba cara a cara y si quería que alguien se tendiera, señalaba el suelo porque era un mejor apoyo y podíamos hacer experimentos de coordinación y alineación. Después de la publicación de Terapia Gestal, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana en 1951, firmado por Perls, Goodman y un eventual colaborador llamado Ralph Hefferlein, pero en el que Laura había contribuido junto con otros 5 habituales a las charlas y discusiones en la calle West 96, residencia Los Perls, la terapia gestal como tal hace su aparición. Entonces Fritz comenzaba a realizar viajes demostrativos hasta que por motivos más personales que profesionales se traslada a la costa oeste y dedicado a las demostraciones se convierte en gurú del movimiento hippie. Laura junto con Paul Goodman, Isadore Fromm y otros mantenían en funcionamiento el que empezó a ser el primer instituto de terapia gestal en la casa de los Perls en Nueva York y un sitio con toque de la vieja Europa. El instituto de Nueva York se volvió un paraíso para los filósofos, psicólogos y otros inadaptados al pensamiento conformista de la América de los 50. Laura Perls siguió dirigiendo las actividades y formación detallada que se impartía en el instituto hasta mediados de los años 80. Lamentablemente nunca escribió ningún libro, solo unos pocos artículos y tampoco concedió ninguna entrevista. En los últimos años anteriores a su muerte empezó a viajar de nuevo a su ciudad natal en Alemania en 1990 donde murió. Nunca fue una mujer que buscara la fama y disfrutaba con lo que ella hacía. Con ella el mundo de la terapia gestal perdió una de sus entusiastas más coherentes cuyos pilares terapéuticos eran el compromiso, el apoyo y el dar y recibir. Aportes a la psicología de Laura Perls. Para saber quién fue Laura Perls y la importancia de su figura dentro de la psicología, debes conocer que tanto ella como su esposo Freddy Perls no dudaron en introducir técnicas derivadas directamente de las disciplinas artísticas o en utilizar verdaderos mediadores artísticos dentro de las sesiones terapéuticas. Laura Perls de hecho declaró que su conocimiento de la poesía contemporánea le ayudó en la terapia de una joven esquizofrénica que totalmente silenciosa en las primeras sesiones comenzó a comunicarse con ella únicamente a través de su producción poética. La introducción del enactment, es decir, la dramatización como conjunto de técnicas terapéuticas peculiares del modelo gestáltico, la célebre silla vacía, la más famosa de las técnicas gestálticas, es una forma de dramatización. Procede de la convencida y apasionada frecuentación del arte por parte de los Perls. Esto se debe principalmente a la constatación de los beneficios comprobados por su aplicación en el contexto terapéutico, especialmente con los pacientes que tienen más dificultades para verbalizar el malestar y la incomodidad. No solo la técnica de la silla vacía ha sido retomada por otros enfoques teóricos, sino que es una de las técnicas más estudiadas hasta la fecha. La influencia de Laura Perls en la terapia gestal. El trabajo de Fritz Perls fue llevado a cabo después de su muerte en 1970 por su esposa Laura, y solo a la muerte de Perls se hizo cada vez más claro cómo esta contribuyó significativamente a la consulta y psicoterapia de la Gestalt, especialmente después de estudiar con Max Berheimer. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes de Perls a la terapia Gestalt? Formación de terapeutas de la Gestalt. En colaboración con Fritz, Laura dirige el Instituto de Formación Gestal en Nueva York durante casi 40 años, continuando su trabajo incluso mucho tiempo después de la muerte de su marido. Por ello, Laura Perls se convirtió en una
fuerza influyente de la terapia gestal y en la formación de los terapeutas de la gestal. Dimensión materna. Laura Pearl llevó a cabo un estilo muy específico que difiere de su marido Fritz en cuanto a su proceder profesional, aplicando una atención amorosa, empática y apoyo al cliente en un trabajo muy simple. Es decir, Laura Pearl encarna la dimensión materna en la terapia gestal, características esenciales que hacen su terapia, la gestal, única y eficaz. La gestal como estilo de vida. La unidad cuerpo-alma no era una exigencia abstracta de Laura Pearl, sino una expresión de su actitud positiva hacia la vida. Ella consiguió la terapia de la gestal como un estilo de vida, movimiento, danza, una conversación constante consigo misma y la superación de todos los obstáculos internos. No obstante, como ya hemos dicho, Laura Pearl contribuirá a la creación de la teoría gestáltica junto a otros autores como su marido Fritz Perls o Paul Gottman. Veamos pues qué propone esta teoría. La teoría de la gestal establece como principal objetivo que los sujetos se den cuenta y tomen conciencia de todo lo que sienten, y ya que es el único modo de desarrollar todas sus potencialidades, este enfoque se sitúa dentro de los modelos humanistas que dan importancia al ser humano como individuo y al alcance de la autorrealización. El modo de intervención es individual, aunque normalmente se realiza en contexto grupal para facilitar la superación de las resistencias. La Gestalt plantea tres principios básicos. El conocimiento del entorno está determinado por cómo la persona lo percibe y lo experimenta, es decir, de su vivencia subjetiva, la importancia del aquí y ahora, del presente que vive el sujeto, y el individuo es responsable de su propia vida. Esta nueva corriente psicológica está influida por distintas teorías y concepciones, no solo del ámbito de la psicología como sería el psicoanálisis, sino también de la filosofía, dando lugar a una filosofía existencial que propone de nuevo un nuevo modo de vida, desarrollo personal y tratamiento. Veamos cómo, a diferencia del psicoanálisis, da mayor importancia al presente, a la represión actual y no tanto al pasado. Otro punto destacable es la concepción holística que plantea, es decir, entender al individuo como un todo, una totalidad, resaltar la figura sobre el fondo. Los fundamentos bases del enfoque gestáltico serían los siguientes. Término awareness, que se entiende como darse cuenta, ser consciente de todo lo que pasa para favorecer el conocimiento y desarrollar tus potencialidades. La visión holística y sistémica que contempla el ser humano de manera indivisible como un todo, y el mismo modo que también plantea la importante relación entre el sujeto y su entorno. La evaluación del presente solo tendremos en cuenta el aquí y ahora, y hubo aspectos anteriores que influyen actualmente, y la relevancia de la experiencia de vida que tiene el individuo. Asimismo, otros factores importantes son la responsabilidad del sujeto en su vida, es decir, puede tener distintas influencias, pero finalmente es él quien decide su trayectoria. El ciclo de satisfacción de necesidades imprescindible para alcanzar la homeostasis, el equilibrio del organismo y el planteamiento de las resistencias como un impedimento para lograr la satisfacción de necesidades. Estas pueden ser sanas o patológicas y debemos tener conciencia de ellas para poder afrontarlas. Estas resistencias son la introyección, donde información del exterior es acogida por el sujeto como si fuera suya, sin modificarla. La proyección sucede el proceso contrario. Una característica del individuo es atribuida a un elemento del exterior. La retroflexión se señala excesivamente con la separación entre el yo y el individuo, y la confluencia, donde desaparecen los límites de la experiencia interna y el mundo exterior. Otros aspectos relevantes que considera esta corriente son las polaridades. Estas se refieren a la posibilidad de sentir cosas y poder integrarlas. Los ciclos de contacto y retirada, que planteaban la importancia de que el individuo se mantenga cerca de su entorno, pero también mantenga una vida independiente. Fijarse en las variables no verbales como el cuerpo y las emociones. Las técnicas se pueden clasificar en micro, que son las propuestas por el terapeuta durante la consulta, y las micro, que es la aplicación del que hace el sujeto de lo aprendido en la terapia.
Link fuentes: https://gestaltnet.net, el Gestaltoteca documentos /otros Laura Perls _1905-1990, https://medicoplus.com/biografías Laura Perls biografía, https://www.psicologia.online.com Laura Perls biografías, aportes a la psicología, frases 6234 HTML. Y creo que hemos terminado. Que lo hayan disfrutado. Continúen con más de Revistas Psicotube. Se agradece todos los comentarios, suscripciones y demás. Chao, hasta pronto, nos vemos. Cuento: Cazador de dragones. Había una vez un joven que al terminar sus estudios obligatorios quería estudiar el grado de cazador de dragones. Sus padres lo habían orientado desde su infancia porque en su sociedad esta profesión estaba muy bien considerada. Tras el gran esfuerzo durante esos años entró en la universidad. Como era muy buen estudiante, cursó cada uno de los 4 cursos sin problemas con alguna matrícula de honor de por medio, siendo el orgullo de la familia. Pero al terminar el grado, sus padres y maestros lo animaron a realizar la maestría en cazador de dragones. Ya saben lo importante que es tener una maestría, tiene mucho renombre. El estudiante aceptó, por lo que hizo la maestría en cazar dragones por aire, mar, bosques y cuevas. Es decir, se especializó. Tras 8 años de estudio y esfuerzo, el estudiante terminó su deseada maestría. Pero ahora era el momento de practicar, por lo que se fue durante 10 años a cazar dragones. Transcurrido este tiempo sin ningún éxito volvió a casa y tras hablar con su familia, solo pudieron aconsejarle que fuera a hablar con su profesor de la universidad. El estudiante, muy aturdido, le comentó a su maestro que no había tenido resultados a pesar de hacer todo lo que los maestros le habían enseñado, tanto por aire, mar, bosques y cuevas. Pero lo más grave no era que no había cazado ningún dragón, sino que ni siquiera había llegado a ver ninguno. Y fue entonces, cuando el maestro se le acercó al oído y le dijo: «Joven, vete 5 años más a cazar dragones y si no ves ninguno, vuelve a la universidad y haz como yo. Enseña el noble arte de cazar dragones». Lo que pretende transmitir esta historia es que seamos conscientes de que nuestro sistema educativo no es coherente, porque aún se permite que lo impartan educadores, maestros y profesores que no obtienen resultados, como los profesores que impartían las asignaturas de cazador de dragones. Cuando la desobediencia es la opción más correcta. Siempre se nos ha hablado del respeto por la autoridad y que, siendo obedientes, es cuando en realidad somos buenos ciudadanos. Pero cuando se vuelve correcto el obedecer y cuando el obedecer por el contrario te vuelve pasivo, dócil y vulnerable como tal, como si fueras un robot sin voluntad tal cual. Definamos pues algunos conceptos interesantes por citar. Cuando hablamos de obediencia hacemos referencia a una actitud responsable de colaboración y participación que es fundamental para las buenas relaciones entre las personas, sobre todo en la convivencia y para que las relaciones puedan tener un carácter productivo en diferentes situaciones. Tomado de Google. Niveles de obediencia. Obediencia ciega. Aquella que ni por un momento se cuestiona si está bien o mal hacer lo que se le ordena, sino que sigue las instrucciones recibidas de manera incuestionable. Obediencia debida. Aquella que se espera de ciertos cargos subalternos de la milicia o de otras instituciones de jerarquía muy rigurosa. Se trata de una forma de obediencia ciega, solo que, amparada en un código de conducta particular o en la institucionalidad. Obediencia solidaria. Aquella que siente un individuo respecto de las acciones de un grupo al que pertenece, incluso cuando las acciones cometidas sean contrarias a lo que él piensa. Obediencia anticipada. Aquella que un individuo siente antes de que se le formule un mandato, solamente a partir de las expectativas que intuye en sus superiores. Obediencia voluntaria o racional. Aquella que un individuo profesa por una instrucción un mandato luego de haberlo procesado y reflexionado racionalmente, o sea, solo cuando está convencido de la necesidad de ejecutar esa acción. Link fuente: https://concepto.de/obediencia-. La palabra desobediencia alude al efecto de desobedecer, vocablo latino compuesto por los prefijos de negación o privación, dis, y ob, igual a, sobre, o, encima.
más el verbo, audira, que puede traducirse como oír o escuchar. La desobediencia implica no acatar órdenes, por parte de una persona o animal, dadas por alguna autoridad legítima o ilegítima. Por ejemplo, mi perro muestra gran desobediencia a cualquier orden que le doy. Hace lo que quiere, así que llamaré a un adiestrador. Los niños pequeños de mi clase presentan una conducta desobediente que veré con qué estrategia corregir, o los captores le ordenaron a la víctima permanecer quieta y silenciosa en su lugar de cautiverio, pero gracias a su desobediencia, los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la policía que lo liberó. La desobediencia civil ocurre cuando la población de un estado en su conjunto o gran parte de ella se niega pacíficamente a cumplir una norma legal o varias, o una medida política, de modo consciente y por alguna razón que consideren justa, para lograr reemplazarla por otra u otras que tiendan al bien común, aunque esto les acarree soportar un castigo. Se expresa de tal modo de captar la atención de la opinión pública para que la mayor cantidad de personas conozcan la situación y así crear conciencia colectiva y lograr apoyo. La desobediencia civil es tolerada en las democracias, pero reprimida en los sistemas dictatoriales. En muchas ocasiones el motivo es el rechazo al pago de impuestos arbitrarios, como la decisión que tomó el anarquista Henry David Thoreau, de nacionalidad estadounidense, quien se negó a pagar un impuesto que se usaría para pagar la intervención en México, hecho que le resultaba intolerablemente injusto. A raíz de ello publicó en 1849 su libro, Desobediencia Civil. El abogado y político indio, Mahatma Gandhi, 1869 a 1948, arengó a su pueblo a la desobediencia civil contra el gobierno británico, cuando las leyes que les impusieran fueran injustas, como la que les prohibía a los campesinos cultivar alimentos que necesitaban para vivir y debían cultivar índigo para extraer tinturas, ya que de las hojas y tallos de este arbusto se obtiene un colorante de tonalidad azul oscura. Link fuente: https://deconceptos.com/ciencias-jurídicas-desobediencia. Antes la desobediencia debe venir sustentada por el pensamiento crítico, no se trata de desobedecer porque sí. Cuando somos jóvenes por la inmadurez juvenil solemos ser muy desobedientes pues no reconocemos cuál es cuál o los límites dentro de lo que estaría bien o mal en obedecer o desobedecer. Obedecemos desde la sumisión y el temor o bien desobedecemos desde posiciones tanto intransigentes como insolentes, ante lo cual la experiencia de la vida y la madurez adquirida nos puede enseñar a marcar las diferencias respectivas, sin olvidar que debemos enseñar a las personas a nuestro cargo a pensar con inteligencia y discernimiento, lo cual es muy difícil y hasta absurdo o cansado puede parecernos, pues lo más fácil es aceptar todo o rechazar todo. El camino moderado y medio puede ser un proceso largo y hasta tedioso que requiere de mucho conocimiento de uno mismo y de lo de afuera, como criticar sin juzgar además de analizar y valorar correctamente. Así pues, revisemos algunas ideas complementarias a discutir. Obediencia sumisa e irracional. La figura de autoridad le ha enseñado a tenerle miedo. Obediencia desde la responsabilidad, confianza y criterio propio. Obedecen convencidos de que hacer lo que se les pide es para un buen fin. Aunque la obediencia ciega aparentemente tiene muchos beneficios, fomentarla puede traer consigo consecuencias indeseables para niñas y niños, entre otras, las que se listan a continuación. 1. Que lleguen al punto en el que ya no se consideren valiosos y dejen de defender sus ideas y voluntad, para complacer a la figura de autoridad. Sabater, 2022. 2. Que pierdan confianza en sí mismos, porque se les quita la oportunidad de tomar decisiones, de hacerse responsables de sus actos y de autoafirmarse al actuar de forma autónoma. Martínez, 2021. 3. Que busquen continuamente el reconocimiento de los demás sin hacerse valer por el simple hecho de ser, lo cual les hace propensos a sufrir abusos. Pajuelo, 2018. 4. Que se vuelvan dependientes de una autoridad, lo que en el futuro afectará su capacidad de analizar situaciones y podrá desembocar en que obedezcan sin preguntarse si lo que se les ordena es correcto. Martínez, 2021. 5. Que caigan en un estado de conformidad en el cual no se sientan cómodos o a gusto con su entorno, pero que no hagan nada para cambiarlo porque deben obedecer y no se cuestionan la situación. Martínez, 2021. Consejos para fomentar el pensamiento crítico y asertivo. 1. Evitar la disciplina autoritaria.
así como la falta de disciplina siendo demasiado permisivos, ya que esto obstaculiza el desarrollo de la responsabilidad. Rodríguez, 2020. 2. Establecer y aclarar desde un principio las normas básicas, procurando que sean consistentes y que siempre se cumplan. Vélez, 2020. 3. Otorgar a los alumnos oportunidades para opinar y negociar, a fin de arribar a algún acuerdo que beneficie a ambas partes. Rodríguez, 2020. 4. Brindar momentos de autonomía en los que puedan comprobar sus capacidades y que vivan las consecuencias, positivas o negativas, de sus acciones. Rodríguez, 2020. 5. Reaccionar a las conductas indeseadas con calma y sin gritos ni castigos inmediatos, optando por ayudarles a resolver la situación de raíz, estimulando la empatía y su desarrollo prosocial. Vite Sierra et al., 2016. 6. Fomentar en los alumnos la reflexión sobre las posibles consecuencias de actuar de manera inadecuada y ayudarlos a visualizar la situación con ejemplos apropiados para su edad. Recuerde, estimable psicotuber, estos importantes consejos o recomendaciones dadas para reflexionar y que pueda con pensamiento crítico y asertivo, con absoluta empatía hacia los otros, pueda decidir cuándo es correcto obedecer y cuándo desobedecer una orden superior o aunque ésta también pueda provenir de sí mismo. Link fuente: https://edilar-isu.com/edilar-docs/cdm-321-s-18589994. Bienvenido, estimable psicotuber, a la reflexión del día de hoy de Educando en Finanzas para Padres e Hijos. Recuerda suscribirte, compartir, comentar, dar me gusta, la que tenga más suscripción en TikTok, en la página de fans, más comentarios, más apoyo, va a ser la que va a ser la ganadora del mes de junio, me aparecerá en la versión completa. Así que creo que vamos de una vez, sin más preámbulo, a la reflexión. Dice: yo no era una profesional de las finanzas y pagué el precio. Por el precio es la ignorancia que tenemos sobre el dinero que recibimos o que no recibimos y que malgastamos o que nos endeudamos. Y esta reflexión dice que es de Ruth Handler. Y eso es lo del problema de la ignorancia de las finanzas. Otros toman el control de lo que uno hace y de lo que uno produce. Así que creo que queda excelente, porque si yo no me responsabilizo lo que yo hago y lo que yo produzco, otros se van a apropiar por medios lícitos y también hasta ilícitos. Así que creo que es todo. Chao, hasta pronto, nos vemos a la próxima reflexión y en las ediciones regulares de la revista Psicotube. Así que a suscribir. Cierre Revista Psicotube edición 6 año 8. Hemos llegado una vez más al final de otra excelente edición de nuestra bien amada revista de Humanidades Psicotube. Los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Recuerden suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta o, por qué no lo contrario, seguirnos en nuestra página de fans de Educando en Finanzas para Padres e Hijos, grupo de Facebook de la revista, unirse al TikTok de la revista, continuar con sus generosas contribuciones a nuestro PayPal en la cabecera del canal, adquirir mis libros novela Neoapocalipsis, Cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2, Psicología y videojuegos volumen 1, es todo y Dios mediante. Nos vemos en el siguiente número de nuestra bien amada revista.